¿Qué pasaría si nada de lo que veo es real? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez si lo que tenemos enfrente de nosotros no es producto de una mera ilusión. En algunas ocasiones, de manera muy profunda, aparece esa sensación de que las cosas no están tan bien. Nos entra ese cosquilleo en el que ponemos al menos como un supuesto que la realidad a lo mejor no existe y todo está en nuestra mente. Pienso en algo que me sucedió. Esta es la anécdota que me tocó presenciar, y con esto me surgieron un montón de ideas. Yo creo que varias veces hemos estado en ocasiones similares. Se trata de que en una ocasión vi a una persona en situación de calle con un trastorno que estaba alucinando, estaba viviendo en otra realidad. Estaba esta persona platicando por celular, en realidad era un pedazo de plástico que él estaba usando como si fuera un celular. Y entonces él decía ser comandante de quién sabe qué cosa, estaba muy enojado, se veía muy preocupado, tenía prisa, iba caminando muy rápido hacia una dirección, gritando, diciéndole a la persona que se imaginaba que se les iba a hacer tarde y que entonces los iban a regañar. Y entonces, una vez que pasó eso, yo me puse a pensar para esta persona, todo este momento fue real. No podría distinguir entre si esto fue una alucinación o si en verdad está sucediendo. Nosotros como espectadores sí podemos hacer esa distinción porque lo vemos que lo que dice no se corresponde lógicamente con lo que vemos frente a nosotros del mundo. Pero ¿qué pasaría y cómo podría distinguir yo que no estoy en una situación similar? Si yo fuera esa persona que está desvariando, y si yo fuera como este amigo vagabundo que no sabe que está alucinando y que piensa que su mundo y sus preocupaciones son tan reales, ¿qué pasaría si lo que estoy viendo también es una ilusión? Imaginemos que somos una especie de proyector. Estamos proyectando una película y nosotros creemos que la realidad es esa película que estamos proyectando. Imaginemos que tomamos conciencia y surge la duda en la que nos preguntamos si eso que estamos proyectando es la realidad o hay algo más allá. El proyector a lo mejor creía que la realidad es la película que está proyectando, pero ¿qué pasaría si diera un paso atrás y entonces se da cuenta que él está proyectando sus ideas, está proyectando toda esta película y empieza a cuestionar si no hay nada más allá de ello? Si su realidad no es algo más allá de lo que él está poniendo como parte de sus impresiones. Hace algunos siglos, un filósofo que pensó y desarrolló este problema fue George Berkeley, un obispo irlandés, y él señalaba una tesis muy interesante que sirvió sobre todo para problematizar en la filosofía. Dice: estamos en un mundo de ilusiones mentales. Y esto se conoce como la tesis del inmaterialismo. La idea es: lo único que podemos probar que existe es el sujeto que piensa las cosas. No hay manera de probar que el mundo existe independientemente de este sujeto. ¿Cómo argumenta una idea tan extraña Berkeley? Parte de la siguiente afirmación: todo aquello que existe son o bien ideas, esto es, las cosas que estamos percibiendo, o bien un espíritu, un alma, aquello que está percibiendo esas cosas. El término que utiliza Berkeley en las traducciones ha sido puesto como espíritu, pero nosotros podríamos llamarle alma para que nos suene más familiar. ¿Cuál es la idea entonces?
solo existen dos cosas, o bien ideas, o bien un alma que está generando esas ideas. La frase que condensa esta tesis es: ser es percibir o ser percibido. Las cosas que existen son, ya sea el que las está percibiendo o bien las ideas que surgen por esta persona que está percibiendo. Lo que no podemos saber es si las cosas existen independientemente de este sujeto que percibe el mundo. Para Berkeley, lo único que pueden percibir estas almas son sus propias ideas internas. Solo podemos reconocer que están aconteciendo esas ideas dentro de nosotros. De este modo, si solo hay sujetos que perciben y lo único que perciben son las ideas que se forman en su mente, nada garantiza que haya un mundo afuera de estas ideas que se están formando. Berkeley parte de una afirmación clásica en la que se separa el cuerpo y el alma. Asume que el alma tiene una capacidad intelectual y pensante, mientras que el cuerpo es una especie de instrumento para interactuar en el mundo. De lo que no podemos tener certeza es de ese mundo, solo del alma que está percibiendo y las ideas que se construyen una vez que se perciben. Vamos a seguir con esta idea que puede sonar bastante extraña, pero pues es muy fascinante. Luego, dentro del argumento de Berkeley, lo que intenta hacer es probar que los espíritus o las almas existen. Y nos dice: el sujeto perceptor no puede tener una idea de alma o espíritu. Es decir, el alma no puede hacerse una idea de sí misma. No podemos tener una idea de cómo es el alma, como sí podemos hacernos ideas de otras cosas que percibimos en el mundo, por ejemplo una manzana. Tenemos ahora mismo una idea clara de cómo es una manzana. El sujeto no puede hacerse una idea clara de su propia alma con la cual está construyendo sus ideas. Pero lo que sí puede hacer es tener una noción de su propia alma, y aquí introduce una diferencia: noción e idea. Tenemos noción de nuestra propia alma, de acuerdo con Berkeley, porque nos damos cuenta de que somos capaces de producir y percibir ideas. O sea, sabemos que hay algo que está percibiendo y creando las ideas, aunque no sepamos exactamente cómo es ese algo. Por eso es que solo es una noción. Podemos también tener noción de que existen otras almas que están en otras personas. Por ejemplo, yo veo a alguien, veo su forma física, los movimientos que realiza, sus distintas acciones, pero no puedo ver el alma que está detrás de lo que hace esta persona. Lo único que puedo hacer es inferir que esa persona es un sujeto similar a mí, y entonces él también percibe y crea sus ideas con su alma, así como yo, que tiene una mente con la que percibe el mundo y con la que nos percibe a nosotros, así como nosotros lo percibimos a él. De esta similitud podemos deducir, nos dice Berkeley, que hay otros sujetos similares a mí que también están percibiendo cosas. Pero solo estoy deduciendo, solo tengo nociones. Berkeley, finalmente, en este argumento, como buen creyente que era, pues hemos dicho que era un obispo, dirá que nosotros no podemos tener garantía de que existe el mundo. Pero este problema lo resuelve diciendo que lo que sí podemos tener es la noción de que existe el Espíritu de Dios. Así como podemos tener noción de que existen otras almas, también podemos tener una noción de que existe el Espíritu de Dios. Esto lo deduce por el hecho de que los seres humanos parecemos percibir más o menos las mismas cosas
Y aunque esto no demuestra la existencia del mundo, y ojo con esta idea que está magnífica, ¿no? La coincidencia constante en la que parecemos percibir más o menos las mismas cosas se da solo por la gracia de Dios, que es capaz de sincronizar las mentes de todos, proveyéndolas de las mismas percepciones. Llega a esta conclusión porque él está partiendo en la época en la que argumenta, en la que está intentando argumentar la existencia de Dios o dar por sentada la existencia de Dios. Tienen un concepto de él en el cual se le atribuyen distintas características lógicas. Se trata de argumentos lógicos de la existencia de Dios y no tanto argumentos religiosos. Este es todo un gran tema y es muy apasionante. Dentro de estos atributos lógicos que se le otorgan a Dios es el de ser una mente infinita, y como es una mente infinita, entonces las cosas existen aun cuando no sean percibidas por nosotros, seres finitos. Existen porque Dios las está pensando. Dios les da sustento con su mente infinita. Una de las maneras en las que se argumenta la existencia de Dios, esta argumentación lógica, es a partir de una negación de lo que nosotros somos. Por ejemplo, si el ser humano es finito, se asume que hay algo infinito, este Dios. Si el ser humano tiene una mente que solo alcanza para ciertos lugares, la mente de Dios es omniabarcante, lo puede todo, lo alcanza todo. De ahí viene entonces el problema clásico de la filosofía. Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? De acuerdo con los argumentos de Berkeley, considero que en un primer momento podríamos estar tentados a decir que no. Que si nadie percibe el árbol, entonces no existe. Pues hemos dicho que lo único que podemos saber que existe es el sujeto que percibe las cosas en el mundo y también las cosas que está percibiendo. Si el árbol no es percibido, entonces no existe. Pero, y aquí fue cuando Berkeley mete su solución mágica, que es el argumento de la existencia de Dios. Aunque no haya ninguna persona que perciba el árbol, podemos responder que gracias a la magnificencia de Dios, a su mente infinita, el árbol existe, sin importar si es o no percibido por uno de nosotros, pues Dios, gracias a este atributo de infinitud, le da sostén a todas las cosas. Aun cuando no sean percibidas por nosotros, Dios las está percibiendo y entonces el mundo existe. ¿Qué desvarío mental nos acabamos de meter ahorita, ¿no? En una de esas yo soy la persona que les comenté en un inicio y soy el que está alucinando porque este tipo de reflexiones de pronto a uno lo empiezan a llevar a lugares muy extraños. A lo mejor el argumento nos resulta exagerado o solo un ejercicio filosófico sin mucho sentido. Pero aquí es donde yo creo que tiene mucho valor. Considero útil tener este tipo de dudas, sobre todo cuando hablamos acerca de percepciones. Es posible que suceda algo en la realidad, que yo lo interprete de un modo muy específico, pero que crea que así es para todos, cuando en realidad solo soy yo el que tiene esa perspectiva. Aquí un argumento como el de Berkeley, que me hace dudar, yo diría sanamente, sobre si las cosas solo están en mi cabeza, abre la posibilidad de que me cuestione sobre si las cosas podrían ser de otro modo, más allá de lo que yo creo. Tiene el sano efecto de que abre la posibilidad de que cambiemos de opinión. Estar abiertos a cambiar de opinión no es sencillo, pero lograrlo nos hace crecer intelectualmente, nos lleva a revisar nuestros juicios, qué tipo de ideas los acompañan, incluso
nos hace ser personas más abiertas al diálogo y ser más tolerantes con distintas posturas.